Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Reconocemos los vínculos históricos de la independencia. Bienvenidos y bienvenidas. Antes de comenzar, ¿sabías que la intertextualidad es la presencia de una información de un texto en otro? Pueden ser dos textos de un mismo autor o de distintos autores, entre los cuales se establece una relación de diferencias y semejanzas sobre el tema o el propósito. La relación se puede presentar a través de una cita o de otras referencias textuales. No te olvides este concepto, la intertextualidad, que es la presencia de una información de un texto en otro. Antes de comenzar leyendo los siguientes textos, vamos a analizar el título de cada uno de ellos. Mucha atención. El texto 1 se titula, con signo de interrogación, a modo de pregunta, ¿cómo afectó la independencia a la economía peruana? Ahora el texto 2, también se titula con interrogación, ¿cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? ¿Han notado, queridos estudiantes, en qué se parecen la relación que tienen ambos títulos? Bueno, repetimos el primer título, ¿cómo afectó la independencia a la economía peruana? Y la segunda parte o el segundo texto, ¿cómo afectó la independencia a la economía española? Hay una comparación entre la economía peruana y española frente a la independencia del Perú. Hay una relación intertextual en ambos textos. Por ello, antes de leer, vas a responder en tu cuaderno de evidencias estas 4 preguntas. ¿Qué se expone en el título de cada texto? ¿De qué tratará cada uno de los textos? ¿Tendrán relación ambos textos? ¿Cuál sería esa relación? ¿Te gustaría leerlos? ¿Con qué finalidad? Modelo propuesto. Vamos con las respuestas que ha presentado Giovanna en el sexto grado a estas preguntas. Antes de leer, ¿qué se expone en el título de cada texto? Responde. Se expone una necesidad de conocer fuentes históricas sobre la situación económica durante la independencia del Perú. Siguiente pregunta. ¿De qué tratará cada uno de los textos? Aquí hay una inferencia de Giovanna. Antes de leer, de acuerdo a los títulos, Giovanna supone que va a tratar de la situación económica del Perú y de España al proclamarse la independencia del Perú precisamente. Pregunta inferencial. Tercera pregunta. ¿Tendrán relación ambos textos? ¿Cuál sería esa relación? La respuesta, sí, tienen una relación intertextual. Finalmente, ¿te gustaría leerlos? ¿Con qué finalidad? Giovanna dice, sí, para conocer de fuentes confiables la situación económica general de Perú y España en el periodo de independencia. Son válidas todas las respuestas en su cuaderno de evidencias de Giovanna a estas preguntas antes de leer para que se prepare en el análisis posterior de los mismos. Muy bien, felicitaciones a Giovanna, tú también vas a completar en tu cuaderno de evidencias. Es hora de leer ambos textos. Texto número 1. ¿Cómo afectó la independencia a la economía peruana? El autor del texto, Alejandro Salinas. Él es integrante del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú,
200 años después. Historiador peruano Alejandro Salinas. Es un texto confiable. Volvemos a leer el título. Texto 1. ¿Cómo afectó la independencia a la economía peruana? La Guerra de Independencia acentuó la crisis de la economía peruana que se había iniciado 2 décadas antes. La agricultura, la minería, el comercio y la pequeña producción febril sufrieron la pérdida de capitales, mercados de consumo, infraestructura y mano de obra. Asimismo, la ruina de los negocios particulares provocó el aumento del costo de vida y una menor recaudación de tributos. El Estado republicano careció entonces de fuentes de ingresos para atender los servicios públicos y la población cayó en abandono. Los viajeros y ministros de Hacienda de los años de la independencia, entre 1821 y 1825, han descrito la pobreza general sufrida durante esa época por todos los grupos sociales. El desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena. De esa manera, los indígenas empobrecidos terminaron siendo los más afectados por el costo de la guerra. Autor Alejandro Salinas. Proyecto Especial Bicentenario. Texto número 2. Título: ¿Cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? El autor de este segundo texto es Dionisio de Haro, también historiador del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Es un texto confiable. Repetimos el título: ¿Cómo afectó la independencia del Perú a la economía española? Desde fines del siglo XVIII, la economía española venía sufriendo una grave crisis manifestada en una turbulencia social creciente y un palpable estancamiento económico. En este complicado marco, los procesos de independencia americanos, con la consiguiente desarticulación del sistema comercial y de transferencias monetarias entre América y la península española, supusieron el agravamiento de una larga crisis, y el Perú no fue la excepción. Si bien es verdad que en 1821 los lazos económicos estaban sumamente debilitados, la independencia del virreinato significó un duro golpe al débil tejido comercial y manufacturero metropolitano. Además, privó a la Real Hacienda de unos ingresos que, aunque modestos y en los últimos tiempos erráticos, no dejaban de ser importantes para un Estado al borde de la bancarrota. Por otro lado, la pérdida del puerto del Callao significó para la monarquía la desconexión definitiva con el comercio en el Pacífico, con todo lo que ello acarreaba. España dejaba de ser un imperio y se vio obligada a pensar como nación. Sin embargo, la pérdida de América obligó al país europeo a una larga reflexión sobre las bases económicas. Fueron a partir de entonces muy frágiles. Reiteramos texto de Dionisio de Haro, del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Texto válido, texto confiable. Listo, queridos estudiantes, ya hemos podido leer de forma grupal, tú también lo vas a hacer de forma individual, ambos textos, y hemos visto alguna similitud en la situación económica del Perú y también la situación económica de España durante el proceso de independencia. Así es, en ambos casos habían complicaciones económicas. Hay una relación, hay una similitud en ambos casos, en la monarquía española y en el Perú, luego de la independencia. Identifica ideas relacionadas en los textos. A continuación vamos a responder a esta pregunta.
¿Cuáles fueron las principales repercusiones de la independencia del Perú en el aspecto económico, tanto en el Perú como en España? Lo leímos en los textos anteriores. Organiza tus ideas en el siguiente cuadro. Acá tenemos las dos columnas, en la economía del Perú, del texto 1, y en la economía de España, repercusiones económicas extraídas del texto. Veamos lo que preparó Giovanna como texto de propuesta. Acá tenemos las respuestas recogidas de Giovanna como una propuesta. Bueno, ¿cuáles fueron las repercusiones en la independencia del Perú en la economía peruana? Giovanna escribe con mucha propiedad luego de haber leído los textos. En la economía del Perú, pérdida de capitales económicos. Muy bien. Aumento de costo de vida. Es decir, la situación económica de la población peruana se puso mucho más difícil con la suba de precios de muchos productos manufactureros y comerciales. Y finalmente, indígenas más empobrecidos. Fueron los que pagaban mayores tributos. Entonces, los indígenas fueron los más afectados por el costo de la guerra, decía el texto. Muy bien, interesante las tres conclusiones sobre cómo afectó la independencia y su costo en la economía del Perú. Pérdida de capitales, aumento de costo de vida e indígenas más empobrecidos. Nos vamos hasta España. En el texto 2 nos relatan: en la economía española, repercusiones, comercio debilitado, crisis económica en las ciudades, en las metrópolis españolas, fin del Imperio Español. Este tal vez fue el acontecimiento o la repercusión más notoria. El fin del Imperio Español. Ahora España solamente era una nación, al perder muchos o muchas colonias en América del Sur. Excelente la determinación y las conclusiones de Giovanna en el sexto grado sobre las repercusiones económicas de la independencia del Perú en este cuadro comparativo en la economía peruana y en la economía de España. En ambos casos, una excelente intervención. Tú también vas a completar en tu cuaderno de evidencias. Ahora es momento de responder a estas 4 preguntas. Luego de haber leído el texto y de haber completado el cuadro comparativo anterior. En tu cuaderno de evidencias, ¿por qué la independencia del Perú impactó en la economía de España? ¿Cuál fue la situación desencadenante? Pregunta: ¿por qué en el Perú se desatendieron los servicios públicos y se abandonó a la población? Pregunta: ¿el desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena? Es parte de un texto, ¿cierto? Del texto 1. Bueno, según este texto, ¿qué significa mitigar? Puedes hacer uso de tu diccionario. Pregunta: ¿por qué se afirma en el texto que los indígenas empobrecidos fueron los más afectados por la guerra de la independencia? Propuesta de Giovanna, compañera del sexto grado. Pregunta: ¿por qué la independencia del Perú impactó en la economía de España? ¿Cuál fue la situación desencadenante? Bueno, porque España perdió mucho poder comercial con la pérdida del virreinato del Perú, y la situación desencadenante fue la pérdida del puerto del Callao. Como dijo el texto, al perder el puerto del Callao, España perdió conexión con el comercio del Pacífico. Siguiente pregunta: ¿por qué en el Perú se desatendieron los servicios públicos y se abandonó a la población? La compañera del sexto grado responde: porque aumentó el costo de vida. Es verdad,
y hubo una menor recaudación de tributos, como dice en el texto, ¿verdad? Al aumentar el costo de vida, hay menos recaudación de tributos, la gente no tiene cómo pagar sus impuestos, sus tributos, y de esta manera el Estado deja de recibir dinero de los tributos y desatiende a la población en los servicios básicos. Por eso es que se desatendieron los servicios públicos y se abandonó a la población, de acuerdo a esta pregunta. Pregunta: ¿el desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena? Bueno, según el texto, ¿qué significa mitigar? Significa reducir la crisis económica con las rebajas de aranceles y el tributo indígena. Es verdad, la palabra mitigar, si buscas en el diccionario, muy bien Giovanna, significa reducir, ¿verdad? Lo menos que se pueda la crisis, en este caso, o el desbarajuste económico del país. ¿Con qué? ¿Con qué medidas? Bueno, con la rebaja de aranceles y con el tributo indígena. Y la última pregunta: ¿por qué se afirma en el texto que los indígenas empobrecidos fueron los más afectados por la guerra de la independencia? ¿Por qué los indígenas fueron los que más tuvieron dificultades y se empobrecieron? Bueno, por el costo de la guerra. Aquí está la respuesta. Según Giovanna, porque tuvieron que pagar nuevos tributos y les quedaba muy poco para sobrevivir. Qué importante, ¿cierto? La población indígena empobreció más porque tenía que dedicarse a trabajar y de lo que ganaba un porcentaje pagarle al Estado, a la República Independiente, mientras que le quedaba muy poco dinero para mantener a su familia. Esta es una realidad histórica de la situación económica de Perú en la independencia. Respuestas muy claras, muy precisas, de su compañera Giovanna en el 6º grado, que merecen ser reconocidas. Ha comprendido y reflexionado sobre el texto leído. Tú también hazlo en tu cuaderno de evidencias. Y para terminar, queridos estudiantes del 5º y 6º grado, vamos a reflexionar y opinar. Un Estado que cuenta con recursos económicos debe atender los servicios públicos y las necesidades básicas de la población. Sin embargo, no siempre se cumple esta condición, como vimos en el texto 1. ¿Por qué crees que se presentan estas situaciones? Haz un listado de las posibles causas. Acá tenemos 3 aspectos. En la salud, muy bien. En la educación y en la seguridad ciudadana. 3 aspectos en los cuales el Estado puede tener dificultades para atender a la población adecuadamente en estos 3 aspectos fundamentales. Veamos las respuestas de Giovanna a este cuadro, luego de haber reflexionado. Situaciones que no permiten una buena atención del Estado en las necesidades básicas a la población. En salud, presupuesto bajo. El presupuesto de salud que debe aumentarse. Muy bien. Falta de seguro social. ¿Correcto? Necesitamos que toda la población cuente con un seguro adecuado para poder atenderse en los centros de salud o en los hospitales del Perú. Falta de hospitales. Mala atención. Muy buena la reflexión de estos factores o estas causas que impiden que el Estado pueda ofrecer un servicio de calidad en salud a la población peruana. Ahora, en educación, ¿cuáles son las causas o cuáles pueden ser las causas? Escuelas sin internet. Sabemos lo importante que es la internet ahora en las escuelas, en la educación, ¿verdad? Muy bien, más aún en época de pandemia. O luego de la pandemia es importante estar conectados para tener y recibir una educación de calidad en las escuelas.
Falta de escuelas rurales. Faltan construir muchas escuelas en zonas alejadas del país para que todos los niños estudien cómodamente, como todos lo merecen, porque la educación es un derecho. Maestros mal pagados. Interesante. Los maestros merecen ganar más, así es por su gran labor que hacen. Esperemos que esta situación pueda mejorar y que el Estado pueda asumir su responsabilidad con el maestro y con la maestra peruana. Niños desnutridos, niños con desnutrición. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, un niño no muy bien alimentado o un niño desnutrido no va a rendir adecuadamente en su desempeño escolar. Excelente las causas en educación que pueden ser problemas para atender adecuadamente a la población. En la seguridad ciudadana, delincuencia callejera, una causa clara. Lo vemos en la televisión, lo vemos en las noticias. Corrupción de autoridades, muy bien. Policías poco preparados, muy bien, Giovanna. Y poca conciencia ciudadana. También es importante la participación de la ciudadanía, de todos nosotros en la seguridad de nuestras ciudades, organizarnos para poder tener o combatir el flagelo de la delincuencia común. Excelente. Las causas, 4 causas en salud, en educación y en seguridad que impiden que el Estado peruano pueda ofrecer un servicio de calidad en estas necesidades básicas importantes. Esperemos que esta reflexión sirva para que el Estado y también nosotros los ciudadanos podamos mejorar desde nuestra responsabilidad para poder tener un país más desarrollado. Por ello vamos al último cuadro. Y tú, querido estudiante, ¿cómo te imaginas un país ideal? Ya vimos los problemas, ¿cierto? Las causas que impiden una buena salud, educación y seguridad. Pero bueno, ahora vamos a imaginarnos cómo sería un país ideal. Con buena salud, con buena educación y con buena seguridad ciudadana. Veamos las ideas escritas por Giovanna. Vamos ahora a imaginar y a conocer lo que ha respondido Giovanna. Un país ideal, un país al que todos aspiramos. En salud, el Estado debe ofrecer presupuesto alto para el sector salud. Excelente. ¿Lo podemos lograr? Depende de nosotros a través del tiempo. Seguro social para todos. Hospitales completos. Atención especializada. Que no falten los doctores. Muy bien. Ahora seguimos conociendo algunas ideas de cómo se imagina un país ideal nuestra querida compañera. En educación, escuelas conectadas. Todas cuentan con internet en beneficio de los estudiantes. Escuelas rurales completas. Muy bien. Profesores bien pagados. Excelente. Estudiantes bien alimentados. Veamos. Es un país ideal. En seguridad ciudadana, 0 delincuencia, 0 corrupción. Policía preparado. Ciudadanos honestos. Excelente, de esta manera conocemos en positivo a lo que debemos aspirar como república, como nación independiente, en salud, en educación y en seguridad. Esto es también lo que debe desear el Estado peruano, y todos debemos trabajar para lograr esos objetivos en el largo plazo. Los peruanos somos capaces de eso. A eso apuntamos. A tener servicios de calidad. Rumbo al bicentenario de nuestro país como país independiente. De esta manera, hemos reconocido, queridos estudiantes, los vínculos históricos de la independencia. Aprendo en casa. Vista educativa, 5º y 6º grado.